Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas, bienvenidos al tutorial parte 2 de nuestro Camilo Madrigal. Si no has visto la parte 1 donde realizamos el cuerpo, la cabeza, las piernas, los brazos, te dejo por acá la sugerencia o en la descripción del video encuentras la parte 1, el link para que vayas y lo realices y vuelves acá para terminarlo. En este vamos a estar haciendo el pelo, la túnica y unos detallitos que le vamos a realizar. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el cabello. Vamos a realizar el cabello y para eso vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es donde vamos a realizar toda la base, de donde vamos a empezar a realizar nuestras tiras de cabello. Empecé haciendo un anillo mágico, van a tomar el color café o el que hayan escogido para el pelo de Camilo Madrigal y van a realizar un anillo mágico. Dentro de él siempre comenzamos con 6 puntos bajos. Y luego realizamos un aumento, una fila de aumentos en todos los puntos. Vamos a intercalar una fila tomada por la hebra trasera, otra fila tomada de todo el punto, una fila por la hebra trasera, una fila tomando todo el punto y así vamos a ir intercalando una sí y una no. Vamos en la siguiente ronda a trabajar aumento y un punto y a partir de ahí hacemos esa ronda tomando la hebra trasera, aumento y un punto. La siguiente sería aumento y 2 puntos, pero la siguiente tomando todo el punto. La siguiente sería aumento y 3 puntos. Repetimos eso tomando solo la hebra trasera. La siguiente aumento y 4 puntos tomando todo el punto. La siguiente aumento y 5 puntos tomando solo la hebra trasera. La siguiente aumento y 6 puntos tomando todo el punto. La siguiente aumento y 7 puntos tomando solo la hebra trasera. Y así intercalamos una ronda sí, una ronda no, tomando la hebra trasera. De aquí en adelante paramos de hacer aumentos, solo llegamos hasta 7 puntos aumento y ahora vamos a hacer rondas de punto sobre punto, sin aumentos y sin disminuciones. Vamos a hacer solamente punto sobre punto y vamos a continuar en el mismo patrón haciendo una ronda tomando la hebra trasera y una ronda tomando todo el punto. Continuamos con ese mismo patrón en estas rondas. Yo introducí aquí una hebrita para marcar las rondas que voy a hacer de punto sobre punto y ya les digo cuántas me salieron. Vamos ahora a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rondas de punto sobre punto intercalando como les indiqué. Y ahí terminaríamos la primera parte, que es la que ponemos y cosemos a la cabeza. Vamos ahora a girar y empezar a trabajar de abajo hacia arriba, hacia el anillo mágico, las tiras de cabello en las filas donde nos quedó ese bucle delantero. ¿Cómo vamos a trabajarlas? Las 3 primeras filas, 1, 2 y 3, vamos a hacerlas haciendo 11 cadenetas. Hacemos 11 cadenetas, nos devolvemos desde la segunda cadeneta haciendo el siguiente patrón que va a ser un punto, un aumento. En punto bajo, un punto, un aumento. Así nos vamos a devolver en toda la cadeneta haciendo ese patrón y cuando lleguemos a la base vamos a hacer punto deslizado en 3 puntos, 1, 2 y 3. Y volvemos y comenzamos 11 cadenetas y nos devolvemos realizando ese patrón. Solo lo vamos a hacer por 3 filas. Después de las 3 primeras filas hasta llegar al anillo mágico vamos a hacer, en vez de 11 cadenetas, vamos a hacer 15 cadenetas. Y seguimos haciendo el patrón de un punto, un aumento. Y saltándonos 3 puntos con punto deslizado en la base.
Lo que les voy a hacer la recomendación es que cuando vayan subiendo en las otras rondas tratemos de que cada churquito nos quede en medio de donde están los 3 puntos deslizados. En la siguiente ronda voy a tratar de que las tiras me queden acá en medio de estas de abajo. ¿Listo? Voy a hacer todo el cabello y les muestro cómo nos quedó. Bueno, así me ha quedado el cabello. Así desordenado nos queda, pero no se preocupen porque lo tenemos que ordenar. Quiero mostrarles y decirles cómo lo vamos a empalmar porque me preguntan mucho que esa parte no se las grabo. Entonces, tenemos los churquitos así. Si ustedes ven que les queda muy tubitos, entonces pueden y desean que les quede más larguito, pueden en vez de hacer un punto, un aumento, pueden hacer entonces punto sobre punto sin aumento. O si les queda muy suelto, pues le hacen aumento en todos los puntos. En mi caso me queda así. Lo que vamos a hacer es con la mano ir ordenando los churquitos, que veamos que están muy estirados. En mi caso yo los enrollo con la mano y los arreglamos para que quede peinado nuestro Camilo Madrigal. ¿Qué vamos a hacer al momento de empalmar aparte de ordenarlos? Vamos a abrirle camino al rostro para que el rostro no nos quede todo tapado. Entonces, cuando cosemos esta ronda a la cabeza, vamos a coser también algunos churcos abriendo camino al rostro. Entonces le hacemos unas puntadas a algunos churcos sobre otros para que el rostro nos quede despejado, ¿ok? Así. Y de esta manera nos queda el rostro despejadito para que se le vea la mirada y las expresiones que le vamos a hacer. También decirles que acá, cuando nos quede la hebra aquí en el centro, la vamos a pasar por dentro del cabello hasta traerla a esta última ronda para coserla alrededor de la cabeza. Y eso es todo, mis chicas. Voy a empalmar todo nuestro Camilo y les muestro cómo nos quedó ya todo terminado. Vamos a realizar nuestra capa o nuestra túnica y vamos a necesitar 2 partes de esta misma que acabo de hacer y les voy a dar las indicaciones cómo la van a realizar. Primero vamos a tejer 56 cadenetas del color amarillo o el color más claro que hayas encontrado para contrastar con el otro color un poco más oscuro. Yo encontré este amarillo quemado y un ocre. Pero el que ustedes encuentren está bien, que se asemeje y se parezca un poco a la foto. Tenemos que hacer 56 cadenetas. Seguida de las 56 cadenetas vamos a hacer de ese mismo amarillo 56 puntos bajos. Enseguida de esos puntos bajos vamos a cambiar de color y van a hacer una fila de cadeneta o punto raso. ¿Listo? Sobre esos puntos bajos. La siguiente fila del amarillo van a hacerla tomando la hebra trasera de esa fila de punto raso. Y van a realizar medias varetas. Todas estas son filas de medias varetas. Vamos a hacer una fila de medias varetas de ese color. Y luego, para pasar al ocre que yo utilicé, vamos a hacer primero una fila de media vareta tomando la hebra trasera y luego hacemos 3 filas más de media vareta con ese mismo color ocre, pero ya tomando todo el punto. Seguido a esto vamos a hacer una fila de media vareta tomando la hebra trasera, pero ya del amarillo claro. Hacemos una de punto bajo. Luego hacemos una como hicimos acá al inicio de ocre, pero de punto raso o punto deslizado para hacerlo igual arriba, igual abajo. Y terminamos con una fila de punto bajo, tomando solo la hebra trasera de ese punto deslizado anterior. Así hacemos la primera parte de nuestra capa. Es algo muy sencillo. Es muy básica, no vamos a hacerlo sino solamente en filas
en punto bajo en las esquinas, en los laterales y en el centro todo en media vareta. Como les acabo de indicar, vamos a hacer dos partes, esta y voy a hacer la otra, y las vamos a unir hasta ciertos puntos atrás y adelante, dejando el agujero en el centro para introducir el cuerpo de nuestro Camilo Madrigal. Y ya les digo cuántos puntos tienen que coser con la aguja lanera con la otra parte para que dejemos en el centro nuestro agujero. También vamos a hacerle un bordado. Pueden mirar la foto y guiarse por la foto, tiene como unos hexágonos. Yo le voy a hacer un pequeño bordado que les voy a mostrar al final, pero ustedes, eso es a opción suya, de ustedes el bordado que le quieran hacer. ¿Listo? Voy a hacer la otra parte y continuamos. Bueno, ya cuando tenemos las dos partes iguales, vamos a hacer el bordado aquí antes de coser, el bordado en el centro de nuestro tono más oscuro, y luego vamos a coser 18 puntos en el extremo y 18 puntos en el otro extremo, para que en el centro nos quede la abertura de nuestra cabeza. Bueno, mis chicas y chicos, ya habiendo empalmado todo, así nos ha quedado nuestro Camilo Madrigal. Le realicé el bordado del rostro, que es muy similar a nuestro Antonio Madrigal y a nuestro Bruno Madrigal, así que allá en el canal pueden encontrar tutorial sobre el bordado. ¿Listo? Lo único que le cambié es que le hice un poco más juntas las cejas. No las dejé tan separadas, puesto que él en su foto original de la película tiene un poquito las cejas junticas, entonces se las puse así para darle la expresión más parecida al personaje. El bordado de la capa simplemente le hice unos triangulitos y unos puntitos al final de los triangulitos. Les recomiendo bordarlo antes de coser acá al centro. Bordar cada tira primero. El bordado sí lo dejo a disposición de ustedes, como ustedes crean mejor, y sé que son muy buenas en bordado. Ya me han enviado foticos y les ha quedado precioso. El cabello, como les recomendé, simplemente con la manita hacerle bien los churquitos. Él es muy churco. Hacerle bien los churquitos es lo único que hice, y le cosí unos churquitos que se le venían acá a la cara. Se los cosí aquí al mismo tiempo que cosía el pelo a la cabeza. Le hice unas puntadas a unos churquitos para que se quedaran aquí abriendo camino en el rostro, y el resto le hacemos los churquitos así bien lindos con la mano. Y eso es todo, mis chicas. Acá las sandalias, si la quieren hacer simplemente con la aguja lanera y hilo, lo pueden hacer. O como hice yo, hice una tira de 20 cadenetas y unos medias varetas, una tirita de las 20 medias varetas, y luego con la aguja le hice acá unas puntaditas para que pareciera pues la división de la sandalia, aquí esta tirita. Y eso es todo, se la cosí aquí encima del piecito. Eso es todo, chicas, espero que les haya gustado realizar este hermoso personaje, que me lo habían pedido mucho. Vamos a ver cuál seguirá, no sé cuál vamos a hacer luego. Quisiera que me etiquetaran en sus fotos, en sus redes, Instagram, Facebook, donde publiquen sus Camilos y sus personajes de encanto. Me puedan etiquetar. Aquí en la caja de información encuentran mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y demás redes, para que me puedan etiquetar como autora del patrón y poder ver todos sus personajes terminados. Sin más preámbulos, mis chicas, hemos dado por terminado este tutorial. Nos vemos en el siguiente video. Si quieres escribir en los comentarios cuál personaje quieres que realicemos la siguiente ocasión, lo puedes hacer. Las leo. Bye bye, chicas.